Bon dia, benvinguts, buenos días, bienvenidos desde el plató de Información Televisión a esta cita sobre transformación digital, en el que tres expertos analizarán el valor que tiene el conocimiento y el dominio de competencias digitales en la empleabilidad. Para ello, contamos, como os he dicho, con tres expertos, con la participación de Rosabel Roig Vila, directora del proyecto Educación Digital, Acciones de Competencias Digitales y catedrática de la Universidad de Tecnología Educativa de la Universidad de Alicante. Rosabel, muy buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. También tenemos con nosotros a David Reig, que es el director de proyectos Empleabilidad en Entornos Digitales de la provincia de Alicante, sociólogo y profesor también, como no, de la Universidad Alicantina. David, muy buenos días. Hola, buenos días. Y de manera telemática, desde su despacho de Murcia, allí tenemos a Maripaz Prentes Espinosa, que es catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, a la que saludo ya telemáticamente. Maripaz, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Estos tres expertos ofrecerán a continuación su visión y conocimiento sobre cómo la tecnología ha modificado la forma de trabajar, de comunicarse y de relacionarse entre las personas, dando lugar al surgimiento de nuevos modelos de negocio para las empresas, propiciando la necesidad de contar con empleados con conocimientos digitales. Por ello, sin más preámbulo, turno para la exposición inicial de Rosabel Roig Vila, directora del proyecto Educación Digital, Acciones de Competencias Digitales. Rosabel, cuando usted quiera. Muchas gracias. Vivimos, en efecto, en la sociedad de la información, donde lo importante, uno de los pilares fundamentales, son las competencias digitales, todo lo relacionado con lo digital, ¿no? Yo creo que hoy en día no podemos imaginar ningún ámbito en lo económico, en lo profesional en general, en lo personal, en lo familiar, donde no estén presentes las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, en ese contexto estamos aquí, en la provincia de Alicante, un contexto en el cual consideramos que debemos abordar esa transformación digital hacia lo que debe ser una sociedad, en este caso de la provincia de Alicante, en torno a este siglo XXI y en torno a esta sociedad de la información. En ese sentido, desde el CENIT, se me invitó a formar parte, a coordinar una parte del proyecto referida a lo que es la educación y las competencias digitales. De ahí surgió el proyecto Edu1 Digital, Educación Digital, Acciones en Competencias Digitales. De alguna manera, en este proyecto lo que se pretende es enfocar desde una primera perspectiva, un primer paso, respecto a qué competencias digitales existen actualmente, tiene la sociedad alicantina actualmente con respecto a determinadas cuestiones. Bien, esas competencias digitales, como decía, son importantes y son importantes porque nos abocan a lo que debe ser lo que llamamos la Agenda 2030, es decir, una serie de objetivos en los cuales la provincia de Alicante no puede quedarse excluida. En ese sentido, desde la parte de educación y competencias digitales, consideramos que debemos dotar a la sociedad, en este caso, como digo, en la provincia de Alicante, dotar de una serie de competencias digitales básicas, ¿no? Si, por ejemplo, apuntamos a las cifras que hay actualmente, hay un indicador claro a nivel europeo, se ha hecho una macroencuesta, ¿no? Y en ese sentido sí que es cierto que, por ejemplo, España está en una buena posición respecto a lo que es la e-administración, es decir, todos los procesos digitales en ese ámbito. Pero, en cambio, si bajamos a la sociedad, aproximadamente la mitad de la población en España no tienen las competencias digitales básicas y en concreto el 8% de la población española nunca ha accedido a Internet. Consideramos desde el CENIT, en concreto desde el proyecto que coordino, que debemos abordar esa cuestión. Es decir, debemos ver en todas las áreas geográficas de nuestra provincia cuáles son las competencias digitales que la sociedad considera que tiene, qué competencias digitales son necesarias para avanzar en esta transformación digital y, en ese sentido, poder apuntar determinadas acciones concretas para conseguir que esos porcentajes estén en mejor posición
respecto a nuestra provincia, ¿no? Porque está claro que tanto en el ámbito, sobre todo de empleabilidad, ¿no? Pero en otros ámbitos también, es fundamental que abordemos, como decía anteriormente, esos objetivos que nos marca el 2030 y hacia esos objetivos son los cuales considero que debemos posicionarnos. Muchas gracias, Rosabel Roch Vila. Turno ahora para David Reig, que es el director de proyecto Empleabilidad en Entornos Digitales de la provincia de Alicante. David, cuando usted quiera. Ok. Hola. Bueno, voy a empezar con un dato que es muy llamativo, ¿no? Que se repite durante los últimos años, últimos 5 o 6 años, desde diferentes enfoques y desde diferentes estudios, como el informe ADECO, el informe InfoJobs, etcétera, que avisan de un dato muy llamativo, es que 8 de cada 10 empresarios les cuesta mucho encontrar el perfil adecuado para desarrollar las tareas en la empresa. Este dato directamente va relacionado con la capacidad de competitividad de las empresas y cuando intentamos identificar cuál puede ser el posible problema, observamos que hay una doble velocidad. Una velocidad es la de la empresa, que tiene que adaptarse cada vez a entornos digitales mucho más potentes, y otra velocidad que es de los centros formativos medios y superiores, que tiene que adaptarse a esta nueva formación, a estas nuevas competencias. Esta es la pregunta que queremos responder con el proyecto de empleabilidad en entornos digitales de la provincia de Alicante. Saber, intentar demostrar si existen diferentes velocidades, si no estamos llegando a ese equilibrio que necesitan las empresas provinciales para poder competir en sintonía con el mercado en el que operan. Lo comentaba antes Rosabel, estamos en un mundo, de un entorno que es muy cambiante, muy rápido. Lo que antes era una metodología de captación de empleados que se basaba más en conocimientos genéricos y técnicos, ahora ha cambiado, ¿no? Simplemente pensemos que las redes sociales llevan muy poco tiempo entre nosotros. Hace poco se celebró el 10º aniversario de Instagram, por ejemplo, y claro, adaptar la formación a lo que se exige dentro de la empresa es muy complicado. Con este proyecto lo que queremos saber, entre otras cuestiones, es primero qué es lo que están pidiendo los empresarios alicantinos, qué necesidades tienen, tanto en empleabilidad como en competencias, como en conocimientos de los futuros empleados que necesitan contratar para seguir siendo competitivos. Por otro lado, qué es lo que estamos ofertando, cómo se oferta esta formación es adecuada a la realidad empresarial, es necesario hacer un cambio, es necesario introducir algún tipo de metodologías nuevas para poder cumplir ese equilibrio que tanto deseamos. Estas son las preguntas que queremos hacer. En ese sentido, estamos haciendo 2 trabajos de campo. Uno es dirigirnos a todas las empresas de Alicante, de la provincia de Alicante, segmentadas por actividad económica, y no solo dirigirnos a sectores tecnológicos, obviamente, sino a todas las empresas, y teniendo en cuenta un poco la idiosincrasia económica de la provincia, que si bien es una provincia con un alto grado de innovación, también es cierto que es una provincia con muchos sectores maduros y que pone frenos a la digitalización. En ese sentido, esperamos llegar a una respuesta y poder adaptarnos o poder dar los mensajes adecuados para que se adapte la formación a la empleabilidad de las empresas. Muchas gracias, David. Turno para la ponente Maripaz Prendes, catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. Maripaz, cuando usted desee. Muy buenos días. Bueno, pues al hilo de lo que comentan mis compañeros, pues insistir en la idea de que vivimos en la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento y que las tecnologías impregnan toda nuestra vida, no solo laboral, sino toda nuestra vida de ocio, familiar. Y en este contexto hemos de ser conscientes de que mantenemos como esa doble vida, ¿no? La vida en el mundo real y la vida en el mundo virtual. Somos y estamos en ambos mundos. Y en este contexto de la sociedad de la información, en toda Europa pues se está trabajando a partir del marco europeo de las competencias, se está trabajando en la formación en competencias digitales. ¿Y por qué? Pues porque se consideran que son las competencias digitales esa competencia fundamental para garantizar el modelo de ciudadano del siglo XXI. Y en este esquema que traigo, ¿no?, que presento,
es el esquema que de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en el que se explica qué necesita un ciudadano del siglo XXI. Y entre estas competencias podemos ver la competencia digital unida a otras de igual interés y relevancia, pues como son la competencia de emprendimiento, incluso competencias culturales, ¿no?, para participar en tu vida social como ciudadano formado para ello. Además, bueno, la Unión Europea ha ido definiendo otras competencias, pero la que nos atañe esta mañana, que es la digital, como decía, es una competencia que nos va a ayudar a vivir y a movernos en la sociedad del siglo XXI desde todas las perspectivas, tanto desde el mundo del ocio o del mundo familiar o de nuestra vida social, como específicamente, que es lo que nos preocupa y ocupa esta mañana, nuestro acceso al mercado laboral, es decir, el mundo del trabajo. Va a tener probablemente más oportunidades laborales aquella persona que tiene competencias digitales que aquella que no las tiene. Por tanto, bueno, pues es nuestra obligación trabajarlas. Y es nuestra obligación trabajarlas desde todo el sistema formativo a lo largo de toda la trayectoria de nuestros estudiantes. La competencia digital al final, pues en este esquema se puede ver que se considera compuesta de 5 dimensiones. La forma que tenemos de gestionar la información, la forma que tenemos de comunicarnos y de colaborar a través de las redes, cómo creamos contenidos para participar en esa construcción de las redes y todos los temas también de seguridad y de resolución de problemas del mundo digital. Esta competencia digital se traslada también al mundo educativo y, bueno, pues se han diseñado también desde la Unión Europea modelos tanto de lo que es el docente digitalmente competente como la organización educativa digitalmente competente. Pero, en definitiva, lo que vienen a decir estos modelos es que la digitalización de nuestro mundo del siglo XXI está condicionando todos los modelos, tanto del trabajador del siglo XXI como de los modelos formativos que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes. Y la competencia digital es una de estas competencias. Y desde las universidades, preocupados por lo que es la empleabilidad, no podemos, por tanto, obviar todas las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías digitales para garantizar precisamente esa futura empleabilidad de los que ahora mismo son nuestros estudiantes. Y hay varios ámbitos en los que vamos a poder utilizar las tecnologías. Yo los he agrupado en 3. Por una parte, en lo que es la definición de la identidad digital profesional. Un segundo bloque en el que voy a poner algunos ejemplos de posibilidades de uso de las tecnologías para buscar empleo en las propias estrategias de búsqueda de empleo. Y un tercer bloque que es el de la formación. Las tecnologías nos permiten acceder a formación en línea, gratuita y abierta, y que van a mejorar también nuestras posibilidades de empleabilidad en el futuro. Pues empezando por esa identidad digital, hay que entender que en las redes pues somos y estamos, es decir, tenemos un perfil en la red. Un perfil que además construimos nosotros con lo que vamos publicando, pero también con lo que otros publican o dicen sobre nosotros. Y hay que ser conscientes de que hoy en día en las empresas los responsables de recursos humanos encargados de seleccionar personal nos van a buscar en la red y van a ver cuál es nuestra identidad en la red. Por tanto, hay que ser cautelosos o incluso se puede tener un doble perfil si queremos, un perfil más personal, donde publicamos pues aspectos de nuestra vida personal que queremos compartir con familiares o amigos, y un perfil más profesional orientado a esa búsqueda de empleo, ¿no?, a concretar quiénes somos pero como profesionales. Podemos también hacer nuestro currículum vitae en formato digital. Podemos tener una página web, podemos tener un blog o podemos tener incluso un videocurrículum que se conoce, ¿no? En definitiva, pues en un vídeo contar a aquella empresa para la que queramos optar a un puesto de trabajo, pues contarles un poco quiénes somos, qué sabemos hacer, cuáles son nuestras competencias y cuál es nuestra trayectoria. En este sentido, hay un modelo de currículum vitae que yo recomiendo a todos los que están ahora mismo en situación de buscar empleo, sean de la edad que sean pues el currículum vitae del modelo Europass, que específicamente se apoya en ese modelo de competencias necesarias para el empleo.
Bueno, les recomiendo también que participen en redes sociales. Por ejemplo, esta es una imagen de mi perfil en LinkedIn, que es específicamente una red social de tipo profesional. No obstante, no solo las redes sociales de tipo profesional nos van a servir. Estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, que mencionaba David, en Pinterest, en cualquier red social nos va a dar visibilidad en el mundo digital. Y esta visibilidad del mundo digital nos va a ayudar también a acceder a anuncios, a información, si vamos marcando me gusta en determinadas páginas. En definitiva, nos van a ayudar a construir nuestra red de contactos para facilitarnos la empleabilidad, el acceso al mundo laboral. Todas las instituciones públicas y privadas tienen sus propias páginas web y algunas incluso orientadas a ayudarnos en la búsqueda de empleo. Pues, por ejemplo, esta que he traído aquí como ejemplo pues es del Ministerio de Trabajo, Empléate, nos ayuda a encontrar ofertas de empleo. O una que es muy conocida, esta de InfoJobs. Además de eso, podemos instalarnos en nuestros dispositivos móviles multitud de aplicaciones. Aquí he traído pues, bueno, una página donde hacen una selección de las 11 mejores apps para instalarte en tu teléfono y estar al día de posibles ofertas de trabajo que van saliendo. Además, también hay una posibilidad muy grande de formación en Internet. Por ejemplo, el proyecto Digitalízate del Servicio de Empleo Público y de la Fundae, a través del cual nos ofertan cursos de formación abiertos y gratuitos, o las iniciativas conocidas como los MOOC, ¿no? Los MOOC, que son cursos abiertos y masivos que se ofertan en línea, a los cuales te puedes apuntar gratuitamente y acercarte a esa formación que se ofrece desde todo tipo de instituciones, y específicamente las universidades. Por ejemplo, a través de este portal de Miríadas, es una iniciativa de universidades tanto españolas como latinoamericanas, en el que se ofertan cursos de todos los temas, desde cursos de idiomas a cursos de historia, cursos de ingeniería, cursos de competencias digitales, todo tipo de cursos. En definitiva, tenemos que tener una visión muy amplia de lo que significa hablar de redes, de Internet, de competencias digitales para uso de esas tecnologías y de cómo esa competencia digital nos puede ayudar en la búsqueda de empleo. Por una parte, siendo nosotros competentes digitalmente, pero también haciendo uso de todos esos recursos y posibilidades que la red nos ofrece. Y nada más, bueno, quedo a la espera de ver qué preguntas surgen, pero creo que es un tema muy importante. Creo que hay que conectar la empleabilidad y el futuro de nuestro mundo laboral con las competencias digitales, y desde las instituciones formativas ser conscientes de que, bueno, debemos trabajar la competencia digital en nuestros estudiantes como una competencia transversal de gran importancia para el empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Prendes. Entramos en el turno de preguntas, precisamente al hilo de lo último que comentaba la profesora Prendes. Pregunto ahora a Rosabel Roig Vila. Rosabel, cuando hablamos de competencias digitales, ¿a qué nos referimos para el siglo XXI? ¿A qué nos referimos concretamente? Bien, las competencias digitales de alguna manera las podemos definir pues como aquellas habilidades, aquellas destrezas, aquellas actitudes, aquellas aptitudes, es decir, en definitiva, todo aquello que tenga que ver respecto al uso de la tecnología digital. Pero ahora bien, no solo un uso de forma generalizada, sino un uso de manera que se enfoque desde una perspectiva crítica, un buen uso de la tecnología digital, desde la perspectiva crítica, como decía, desde esa perspectiva de cómo aprovechar al máximo las posibilidades que desarrollan, ¿no? En ese sentido, esas competencias, pensemos que se dice, ¿no? Es decir, estamos preparando egresados, futuros egresados, para quizás trabajos que ahora mismo no existen, ¿no? Que están ahí en un futuro, pensando en toda la cuestión de empleabilidad. Yo creo que una cuestión básica será preparar respecto a esas competencias digitales cómo poder adaptarse a las nuevas situaciones, a los nuevos empleos, a las nuevas ofertas de empleo ante las cuales debe estar un egresado preparado cuando acaba esa formación respecto a su propia dinámica, ¿no? de trabajo y de estudio. Muchas gracias, profesora Roig Vila. Pregunta para David Reig. Desde la perspectiva empresarial, ¿qué se entiende como competencia digital y qué competencias debería reunir un candidato para mejorar su empleabilidad? Bien,
el objetivo de una empresa es generar beneficios. Para ello necesita recursos materiales, recursos humanos altamente cualificados, necesitan relacionarse con distribuidores, necesitan tener un mercado, apuntar a ese mercado. En cuanto ese mercado cambia, se modifica, como es el que estamos viviendo ahora mismo, un mercado en el que está generando otro tipo de inputs y de negocios, tiene que adaptarse. Desde esta perspectiva, desde la visión empresarial, se puede entender que las competencias se pueden desgranar en dos líneas, ¿no? Las competencias duras, que son conocimientos, a la luz de lo que comentaba Rosabel, sí, son conocimientos, pero en este caso se exigen un conocimiento crítico, abstracto, creativo, de competencias concretas, certificaciones concretas, programas concretos. Y por un lado estarían las que podemos definir como competencias blandas, en inglés soft skills, que estas emanan de las descripciones que hace la UNESCO sobre cuáles son las actitudes, motivaciones, capacidades que tiene que tener ese empleado para poder desarrollar con efectividad su tarea dentro de la empresa. Está claro que la filosofía de la idea es la misma, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista empresarial, pero la necesidad que tiene una empresa es de incorporar a un nuevo empleado con las capacidades ya aprendidas y que en este nuevo peregrinar en la empresa vaya adaptándose mejor. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que es el tamaño de las empresas. En la provincia de Alicante el tamaño de las empresas es más pequeñito que en el resto de España, es un tamaño media de 7 o 8 trabajadores. Estas empresas tienen poca capacidad de formar internamente a sus empleados. Por lo tanto, muchas veces cuando un ejemplo, un egresado en marketing, por ejemplo, quiere trabajar en una empresa de ese ámbito y le piden que tenga conocimientos en posicionamiento SEO, posicionamiento SEM, o que sepa gestionar redes sociales, pues a lo mejor no lo sabe y entonces no pueden contratarlo y no lo pueden formar. Es decir, la empresa requiere cada vez a futuros trabajadores que tengan esas competencias ya adquiridas. Obviamente, estas competencias son incalculables, porque van surgiendo, como decía antes, las velocidades son distintas, van surgiendo indistintamente. Se pueden catalogar o se pueden agrupar en diferentes disciplinas y todas estas disciplinas llevan asociadas un conjunto de certificaciones, programas y que bueno, son necesarias implementar dentro del circuito educativo. Profesor Aprendes, turno de preguntas. Hablamos de identidad digital. ¿Cómo se trabaja la identidad digital? ¿Se puede enseñar a construir una identidad digital? ¿Es conveniente separar la identidad personal de la identidad profesional? Pues sí, se puede enseñar y se puede trabajar, incluso desde edades tempranas, porque al final pensemos que cada vez a menos edad nuestros adolescentes, nuestros niños tienen teléfonos móviles, tienen dispositivos con los que sin darse cuenta ellos están construyendo su identidad digital, porque están subiendo fotos, están publicando información personal y esa información que suben a cualquier red y que publican en red está formando parte de la identidad digital que ellos ya con 10, 11 y 12 años están construyendo y no son para nada conscientes de eso, ¿no? Entonces, desde el momento en que los niños acceden a las tecnologías y tienen sus propios dispositivos personales, como son los teléfonos móviles, para acceder a esas tecnologías, tenemos que formarlos para que sepan hacer un buen uso de esa herramienta. En esa formación necesaria pues, para evitar pues, situaciones de acoso, de ciberacoso, seguridad, que no les roben los perfiles, bueno, pues todo ese tipo de estrategias que se deben aprender, están también las estrategias necesarias para que sean conscientes de qué hago, ¿no? ¿Qué pasa cuando subo una foto? ¿Qué pasa cuando publico algo de mí? Por tanto, la respuesta es sí, se puede trabajar, se puede formar desde que los niños tienen acceso a las tecnologías para que realmente sepan hacer un uso adecuado de ellas y sean conscientes de cada una de sus acciones en la red. Y además de eso, bueno, me preguntaba por la identidad personal y profesional. Se puede tener un único perfil si realmente, bueno, no nos gusta demasiado andar contando nuestra vida, pues
tener un único perfil y de tipo profesional es interesante. Si somos muy duchos a andar contando todo lo de nuestra vida, pues yo recomiendo a mis estudiantes universitarios que tengan un doble perfil, que tengan un perfil profesional orientado a la búsqueda de empleo y que tengan un perfil más personal, porque, bueno, pues puedes estar publicando, que no es que pase nada, ¿no? Pero fotos donde aparezcan tu familia, donde aparezcan otras personas o aparezcas en una fiesta, pues, no sé, o aparezcas en bañador y eso, pues es más propio de un perfil personal. De un perfil profesional como ingeniero, como arquitecto, como educador, como sociólogo, como lo que sea, pues a la empresa lo que le interesa es, en definitiva, un poco tu portafolio, ¿no? Tu vida en el mundo de la formación, qué has hecho, qué cursos has hecho, qué has aprendido, qué sabes hacer, en definitiva, qué puedes aportar a esa empresa. Entonces, como digo, en el caso de que no seamos, bueno, que no nos guste demasiado contar nuestra vida personal en redes, puede ser suficiente tener un único perfil, pero si nos gustan mucho las redes para ir contando aspectos más personales, yo sí les recomiendo que tengan ese doble perfil y que marquen un poquito la diferencia entre lo que publican en sus redes sociales más personales, con amigos, y al final lo que va a ir construyendo su identidad digital profesional. Profesora Roch Vila, ¿qué relación hay entre las competencias digitales y el alfabetismo en la sociedad actual? En la sociedad actual estamos en la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, ha generado una nueva alfabetización, una alfabetización de carácter digital. Es decir, si hace unos siglos se hablaba de que ser alfabeto o analfabeto era saber leer y escribir, ahora estamos hablando de lo que hay que tener es una serie de competencias digitales para, en este caso, desde lo que estamos hablando esta mañana, para abordar lo que es el campo de la empleabilidad. En ese sentido, pues, hoy en día hay una cuestión fundamental y yo creo que eso es responsabilidad de instituciones, tanto públicas como privadas, de poder abordar lo que es la brecha digital, es decir, que no haya esa posibilidad de desigualdad entre personas que sí tienen esas competencias, es decir, sí son alfabetas digitalmente hablando o no lo son. Por tanto, yo creo que uno de los objetivos fundamentales, al menos desde nuestro proyecto dentro del CENIT, es procurar realizar una serie de aportaciones para que en la medida de lo posible en la provincia de Alicante no existan esas brechas digitales, esa desigualdad y que cualquier persona pueda tener posibilidad de no quedar excluida en cuanto a, en este caso, empleabilidad o en general respecto a lo que debe ser un ciudadano hoy en día en una sociedad como la nuestra. Profesor Rech, en el mercado nacional, ¿cuáles son las competencias digitales más demandadas por las empresas? ¿Y son comunes a todos los sectores productivos? Bien, este es el gran debate, ¿no? Normalmente tendemos a asociar competencias digitales concretas en sectores tecnológicos. De hecho, las disciplinas tecnológicas, como he dicho antes, son incalculables, son enormes y van desde la ciberseguridad a las filosofías blockchain, a los sistemas de Internet de las cosas, una gama inmensa de opciones. Pero los estudios que hemos estado revisando, hay dos muy interesantes, uno que es longitudinal, que hace la Autónoma de Madrid, analizando cuáles son las competencias digitales en los sectores tecnológicos, y otros estudios longitudinales que hace Kantar Millward, donde analiza un poco cuáles son las reales demandas a nivel nacional, no a nivel regional ni provincial. No tenemos esa información, es lo que queremos dar respuesta con este proyecto. Cuando analizamos toda esta información, observamos que hay 5 grandes competencias digitales que son demandadas por todos los sectores productivos, desde un comercio minorista hasta una empresa de transportes, pasando por una agencia de publicidad o una ferretería, por ejemplo, que son atención al cliente, todas las herramientas, todas las competencias digitales asociadas a la atención al cliente. Pueden ser, por ejemplo, tener un conocimiento de gestión de redes de clientes, los sistemas CRM de gestión de clientes. Es importantísimo hoy en día que un nuevo egresado, independientemente de la disciplina educativa, controle para poder aportar y ayudar a la empresa. Ciberseguridad. La disciplina de seguridad agrupa a casi todas las disciplinas educativas.
un abogado tiene que tener conocimiento de seguridad. Incluso un filólogo, cuando trabaja con contenidos, y va a transmitir esa información a otros clientes. Big Data. Big Data ya nos engloba a todos, ¿vale? Si no sabemos analizar datos, grandes bases de datos, si no tenemos conocimientos de estadística para poder transmitir esa información y transformarla en objetivos claros para que la empresa pueda tomar decisiones, no avanzamos y no podemos ser competitivos. Antes lo decía también, la cuarta competencia más demandada y común a todos los sectores productivos, repito, es marketing digital, posicionamiento de buscadores, posicionamiento de páginas web, saber gestionar las páginas web. La quinta sería, obviamente, e-commerce. Sabemos que el mercado está fuera. Hace poco ha salido un estudio de IBA Spain donde, obviamente, a tenor de la situación de pandemia, el incremento del comercio electrónico, de compra online, se ha disparado. Pero ya no solo se ha disparado el consumo online, sino también el consumo entre empresas online. Entonces, es necesario que cualquier empresa que quiera ser competitiva y que quiera operar en ese canal, que es el canal que dentro de 10, 15 años posiblemente nos absorba, pero no eliminará el tradicional, eso hay que tenerlo claro, tiene que conocer, tiene que saber moverse en herramientas como beacons o códigos QR, ¿no? Sin ir más lejos. Y, por último, pues obviamente la gestión de redes sociales. Esto es necesario. Cualquier empresa que quiera mantener el pulso y quiera mantener su escaparate visual, que sea atractivo, tiene que saber muy bien gestionar sus redes sociales, debe saber lanzar los mensajes adecuados para mantener un poco la atención y, obviamente, la ampliación de clientes. Esas serían básicamente las principales. Maripaz Prendes, ahondamos sobre el videocurrículum. Ya ha dado algunos trazos en su exposición inicial, pero ahondemos en ello. ¿Cómo se hace? ¿Algún consejo para elaborar el videocurrículum? Sí, pues como estamos hablando de competencias digitales y de empleabilidad, creo que es importante que seamos conscientes, y va muy unido a la identidad digital de la que hablábamos antes, de que un currículum bien elaborado y bien presentado puede ayudarnos a conseguir ese trabajo tan deseado. Al final se trata de salirse un poco de lo que sería lo ordinario, lo que presenta todo el mundo, lo que es siempre igual, y se trata de remarcar, aprender a remarcar aquellas cosas que más nos interesan en función de la empresa a la que vamos a mandar, ¿no? Nuestro currículum o nuestro videocurrículum. Podemos tener nuestra identidad profesional general en nuestra página web y tener un videocurrículum general, pero luego también lo podemos hacer específico, orientado a una oferta laboral en concreto. En cualquiera de los casos, bueno, hay muchísimas recomendaciones que las puedes encontrar fácilmente, las puede encontrar cualquiera fácilmente en Internet, pero yo diría que el videocurrículum tiene que ser muy corto, muy conciso, porque ningún responsable de recursos humanos va a estar viendo un vídeo de 20 minutos en el que contamos toda nuestra vida y nuestra trayectoria. Entonces, se trata de un mensaje corto en el que en 2, 3 minutos, como mucho, seamos capaces de remarcar aquellos aspectos más interesantes de nuestro currículum y aquellos que nos pueden hacer, digamos, brillar, ¿no?, por encima de otros candidatos que pueda haber a ese mismo puesto de trabajo. Y otra recomendación que daría es no coger directamente, venga, cojo mi móvil y me grabo. Pues no, hay que hacer primero un guión. Uno tiene que sentarse. Yo les digo siempre a mis alumnos, no empecéis directamente a grabaros, sino que coged primero un papel o una anotación en el ordenador y vais escribiendo qué es lo que queréis contar, en qué orden lo queréis contar, cómo os vais a expresar, porque al final pensad que eso lo van a ver en una empresa y van a decidir si además de eso se hacen luego una entrevista o no, o lo que sea, o si directamente se eliminan. Entonces es importante pensar muy bien qué quiero contar, cómo lo quiero contar, el tipo de lenguaje que voy a utilizar, eso desde el punto de vista del contenido, ¿no? Estructurarlo primero para luego grabarse. Y después también diría contar, tener un poco en cuenta todo lo que son los aspectos estéticos, la imagen que uno quiere dar, cómo se va a vestir para grabar ese vídeo. No se trata de que sea muy impostado y muy forzado, tiene que ser algo natural, pero sí que hay que cuidar previamente el cómo se va a hacer para que el resultado sea óptimo y nos facilite realmente el acceder a ese puesto de trabajo. Y en cualquier caso, recomendación a bueno, los egresados universitarios o de los ciclos de formación profesional,
que estén ahora en esa fase de salir al mercado de trabajo a buscar empleo, yo les diría que se aprovechen al máximo de todos los recursos que ofrecen las tecnologías y que se hagan un blog, que hay muchas formas de hacerlo gratuitamente, y que se hagan un videocurrículum. Y después, a partir de lo que tengan general, pues sí que sería recomendable elaborarlo de forma más específica para cada oferta de empleo a la que quieran optar. No quedarse en el formato genérico, sino intentar adaptarlo, que busquen información en la red sobre esa empresa, que se documenten bien de a qué se dedican, qué hacen, cuál puede ser el perfil que están buscando, y en función de eso orientar esa identidad profesional a través del currículum y del videocurrículum. Y sobre todo mucho cuidado, hacerlo bien, porque puede en un momento dado ser un elemento clave para que el corte nos lo pongan incluyendo nuestro nombre o no. Ha arrancado ya el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, ha arrancado con mucha fuerza y con muchas expectativas. Profesora Rosabel Roig Vilas, a priori, ¿en qué situación se encuentra la sociedad alicantina respecto a competencias digitales? Precisament, aquesta és la pregunta general que volem contestar en el nostre projecte. És a dir, sí que hi ha estudis a nivell, per exemple, d'Europa. Sabem que està el DESI, que és l'indicador d'economia i societat digital, però clar, es fa l'estudi a nivell de països o dels respectius ministeris a nivell de comunitats, però un estudi concret respecte a quines competències digitals, basant-nos per un costat, com ha comentat Maripaz, el que és la referència del DICOM, no? És a dir, aquest marc de referència de competències digitals a nivell europeu. Per l'altre costat, també el que és ISTE, és a dir, la referència que en Estats Units es té respecte a quines competències digitals ha de tenir qualsevol ciutadà del segle XXI. Bé, respecte a aquestes dues bases, nosaltres estem treballant precisament per a veure quina és la situació en la província d'Alacant, quina és, a més, a nivell de comarca, a nivell també de determinats el que són edats, franges d'edat, per a poder fer un estudi concret, realista, i a partir d'ahir veure en quins aspectes hem d'abordar el que són les competències digitals des de diferents perspectives. Una part fonamental, l'administració pública, tant a nivell d'ajuntaments com a nivell de diputació, com a nivell també de conselleries, i per l'altre costat el que està més relacionat amb nosaltres, és a dir, des de les institucions educatives, universitat, conjuntament amb la conselleria. Nosaltres hem estat parlant ja en la Conselleria d'Educació, tots els que estan relacionats en la formació dels nostres alumnes. Per tant, veure com abordar també aquesta qüestió per a generar precisament una millora respecte a aquestes competències digitals que ara estem abordant. Profesor Reig, actualmente hay un debate abierto que incide sobre la posible desconexión entre el ámbito académico y el empresarial en términos de competencias adquiridas por los estudiantes en su proceso formativo. La pregunta es, ¿qué factores ayudarían a reducir esa brecha? En este sentido, también estoy, como comentaba la profesora Rosabel, estamos en el proceso de trabajo, ya hemos lanzado la encuesta a empresarios, estamos hablando con intermediarios también empresariales, estamos hablando con profesores tecnólogos, pero ya podemos un poco dilucidar lo que podrían ser los factores previos, queremos demostrarlos en el campo. Uno de ellos, obviamente, es que necesitamos un diálogo constante entre el sector productivo y el sector formativo. Ese diálogo constante debe materializarse en una continua investigación sobre cuáles son sus demandas, cuáles son las necesidades que tiene el sector productivo, dónde se está fallando y que el sector educativo, formativo, dé respuestas. Si no tenemos información, si no tenemos diálogo, no hay información y no hay resultados. Otro es, hay que introducir el aprendizaje de las competencias digitales específicas, como contaba antes, a través de diferentes convenios, relaciones con empresas desarrolladoras de software, para que nuestros egresados, una vez que salgan de la formación, inicien ese proceso de empleabilidad, salgan con las mejores condiciones posibles para poder, al menor tiempo posible, incorporarse, ¿no? Sabemos que, según la CRUE, los estudios de rectorado, el tiempo medio de un egresado que acaba su formación y consigue un empleo son entre 4 y 5 años, de lo que ha estudiado, obviamente, en formación profesional mucho menos. Y el tercer factor quizás sería
Esto ya lo están estudiando en otros centros, sobre todo en Estados Unidos también ya lo han aplicado. Quizás habría que empezar a trabajar o a implementar metodologías Impact Learning, aquellas que se basan más en formación muy concreta, muy objetivizable hacia sectores muy concretos, ¿no? Solución de problemas y que obviamente la tecnología forme parte de esta estructura. Hay una universidad ya, la Universidad Internacional de La Rioja, ha lanzado hace poco un grado, ¿no?, de Administración de Empresas, donde recoge esta filosofía y donde el peso de las competencias digitales es muy elevado. Profesor Aprendes, Maripaz, hablamos ahora sobre universidad y competencias. ¿La universidad puede hacer algo para mejorar la competencia digital de los estudiantes y para la empleabilidad? Sí, absolutamente sí. La respuesta es muy clara. Y de hecho, fíjese que se reconoce de forma explícita por parte de las universidades. Lo que pasa es que luego en la práctica no siempre se trabaja como se debería. Pero todas las universidades tienen, desde que nos incorporamos al Espacio Europeo de Educación Superior, pues definen lo que se conocen como competencias generales o competencias transversales. ¿Esto qué significa? Pues que están en todas las titulaciones. Entre esas competencias pues está la de lingüística, de utilizar bien la lengua materna y una lengua extranjera. Están las competencias de tipo pues orientadas al empleo, ¿no?, como puede ser el trabajo en grupo, el liderazgo. Y están las competencias digitales de forma explícita. Tanto la lingüística como la digital son las dos competencias que aparecen en todas las universidades como competencias genéricas. Por tanto, la propia institución está reconociendo que se puede formar en competencias digitales. El problema es cómo luego eso se traslada de verdad a los planes de estudios y si de alguna forma se trabaja de modo transversal. No estoy diciendo que tenga que haber una asignatura que sea competencia digital, pero sí que de modo transversal en todas las asignaturas y a lo largo de los estudios de grado o de posgrado se deben ir trabajando todas esas competencias que en definitiva nos capacitan en un ámbito profesional concreto. Porque al final la competencia digital pues, de un médico o de un arquitecto o de un ingeniero o de un sociólogo o de un filólogo pues va orientada hacia su campo profesional y por tanto las herramientas que va a tener que aprender a utilizar pues son diferentes. Pero sí que es una labor fundamental de las universidades trabajar y formar a los estudiantes en estas competencias porque les vamos a facilitar después ese acceso al mercado laboral, sin duda ninguna. Yo soy una convencida de que, bueno, las dos competencias transversales que más van a marcar las diferencias en estos próximos años en el acceso al empleo son la competencia digital y la competencia lingüística. El saber idiomas, ya venimos viendo hace años que es un elemento clave a la hora de seleccionar personal, y las competencias digitales de uso de las tecnologías. Y en este sentido, pues sí, como digo, los profesores nos tenemos que concienciar de que las tecnologías están aquí, como se dice comúnmente, ¿no? Es una frase muy generalizada esto de que vinieron para quedarse, lo veníamos diciendo ya hace muchos años, ahí están. Y por tanto, bueno, pues es importante que los estudiantes se formen en ellas porque al final nosotros mismos, si no, vamos a estar marcando una brecha entre aquellos estudiantes que salen al mercado laboral con competencias lingüísticas y competencias digitales y aquellos otros pues que van a ver mermadas sus posibilidades laborales porque no las dominan a igual nivel. Entonces, bueno, pues creo que la sociedad del siglo XXI demanda que formemos a nuestros estudiantes en los conocimientos disciplinares propios del campo, más esas competencias transversales que, como digo, las propias universidades reconocen que son relevantes porque todas ellas las concretan como competencias de las titulaciones. Otro problema que ya daría para hablar mucho más rato es cómo se evalúan esas competencias, ¿no? Venía al hilo de lo que decía también David de las competencias duras y blandas, porque es más fácil evaluar esas competencias duras muy ligadas al conocimiento. Las competencias blandas son como más etéreas, ¿no? Pues eso del liderazgo, el trabajo en grupo, esas cosas. Pero bueno, sería ya otro tema que necesitaríamos otro programa para abordarlo. Quiero acabar este encuentro, interesante encuentro digital, con una pregunta genérica para los tres. Yo hace unos días, aquí en un encuentro, en una reunión, un encuentro que tuvimos también con la doctora Nuria Oliver, que seguro que conocen todos, exponía Nuria Oliver la brecha que va a haber
en unos años de oferta y demanda. De la demanda, va a haber una demanda enorme de egresados en tecnología y, sin embargo, la oferta posiblemente no llegue a cubrir esa demanda o incluso se quede muy por debajo. ¿Ustedes también participan de esa misma opinión? Y si es así, ¿qué podemos hacer para evitarlo o para disminuir esa brecha? Por favor, Rosabel. Sí. En línies generals és així, no? El que jo sí que considero és que estem parlant del segle XXI perquè això ha de ser el nostre objectiu, és a dir, encara més proper, no? Jo per a mi el 2030 ha de ser el nostre objectiu, però és cert que estem en una situació actual molt concreta, és a dir, deguda a tota la pandèmia, a tot el tema del Covid-19. Què ha fet això? Això ha fet que s'han accelerat tots els processos respecte a la utilització de la tecnologia digital. Jo crec que ara és un bon moment per a precisament reflexionar i veure què és el que hem de fer per a que precisament aquesta bretxa que tu comentes no sigui així, és a dir, com disminuir al màxim aquesta bretxa que hi haurà entre alfabets, digitalment parlant, i analfabets. En aquest sentit, hem d'estar treballant tots a una. Ja ho apuntava abans David, és a dir, quines qüestions són importants. Així juga un paper fonamental, en primer lloc, jo ho veig així, el que és el sector públic, és a dir, les institucions públiques han d'estar ahí i han d'estar no sols, per exemple, per a abordar qüestions d'infraestructures, sinó també per a donar possibilitats respecte a determinats itineraris en aquest ús d'aquesta infraestructura, però també respecte a un bon ús. I ahí ja entra la part de la, quasi diria jo, institució formativa, universitats, centres de secundària, de primària, etcètera. És a dir, ahir és important veure com, a partir d'aquestes infraestructures necessàries i aquestes condicions que ens donarà la institució pública, veure què fem respecte a aquesta formació en competències digitals. I de tota aquesta formació hi ha una part fonamental, ho deia abans, i és l'adaptació a les noves circumstàncies. I també ho hem apuntat, tant David ho apuntava com Maripaz. Ahir és fonamental veure quines competències n'hi ha, molt bé, específiques de cadascun dels àmbits, però tenint en compte que poden canviar aquestes competències. I, per tant, el que haurem de treballar molt i que pot ser ahir sí que estem fent-ho en menor mesura és tota aquesta part referida a competències soft skills, aquestes competències blanetes de treball en equip, treball col·laboratiu i, com deia abans, fonamental, com adaptar-me a la nova situació. Ho hem hagut de fer ara, és a dir, ara tot el tema de teletreball que estava tan llunyà ho hem hagut d'accelerar. Per exemple, a la Universitat d'Alacant ja n'hi ha determinats plans concrets de teletreball en determinades unitats, que anem cap ahí, però pot ser que un escenari proper siga en unes altres condicions. Haurem d'estar adaptats als canvis. Jo crec que això és fonamental. Adaptació al canvi en aquest segle XXI, que ja veiem que no és que està llunyà, sinó que està ja plantejant-se. David Reig. Hombre, apuntando, como decía Rosabel, la condición humana, la historia de la humanidad se justifica en poner cemento entre brechas, ¿no? Siempre estamos cubriendo esas brechas de alguna manera, ¿no? Algunas son ideológicas, otras son económicas, otras son históricas. Comparto la opinión de que la oferta y la demanda están descompensadas y que va a haber una mayor... de hecho, ya se está observando cuáles son los principales empleos que se están demandando y cuáles son las principales competencias que se exigen estos empleos y están muy relacionadas con estas disciplinas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la matemática, etc. Pero tampoco tenemos que olvidar una cosa, que aún la relación humana es fundamental. Aún no hay ningún sistema de inteligencia artificial que haya conseguido descifrar un poco todas las emociones, ¿no? Solo unas cuantas. Es cierto que nos encaminamos a un camino en que esa brecha parece que va a ser muy amplia, pero nunca podremos creer que esta vaya a ser tan amplia que no podamos cerrar otra vez, ¿no? Ya hemos cerrado muchas veces. Seguramente encontraremos formas creativas para resolverlo y ya se están haciendo, de hecho. Lo importante es tener en el punto de mira el problema, empezar a solucionarlo como proyectos como este, como el CENIT y otros proyectos que se hacen a nivel mundial, para determinar cómo reducimos este problema y qué ofertamos a nuestros egresados, qué ofertamos a la sociedad en general para que pueda tener una mejor vida y que pueda, obviamente, desarrollarse como persona y como trabajador. Maripaz Prendes. Pues bueno, coincidiendo con mis compañeros en las líneas generales, yo me lo voy a llevar a mi terreno, que es el del análisis desde la educación. Y yo creo, bueno, a ver, más allá de la opinión, son datos estadísticos, objetivos, que ahora mismo
pues hay mayor oferta en el ámbito de las ciencias y las tecnologías, que de trabajo, quiero decir, que trabajadores para optar a esa oferta, ¿no? Es decir, estamos encontrando que en determinados ámbitos laborales hay más egresados que luego empleo y, sin embargo, en el ámbito que se conoce como de las STEM, las siglas en inglés, que nos habla de eso, del ámbito de las ciencias, las matemáticas, la tecnología, esa parte de ciencias duras, ¿no?, que se dicen, pues está habiendo más oferta de empleo que trabajadores que puedan coger esos empleos. Entonces, esos son datos estadísticos que ya los está ofertando tanto la Unión Europea como, por ejemplo, en Japón se está encontrando también que no salen suficientes egresados para cubrir esa oferta de empleo. Y creo que ahí pues tenemos que reajustar nuestras políticas educativas y pensar un poco en que al final, bueno, pues la universidad ofrece una formación generalista y humanista que está muy bien, pero los egresados luego quieren encontrar trabajo. Y yo creo que ahí, decía, me lo llevo a mi terreno porque hablando de educación, yo creo que la solución no está directamente o no está solo vinculada a la universidad. Yo creo que hay que intentar fomentar las vocaciones científicas desde niveles inferiores y, de hecho, bueno, pues en concreto nosotros en la Universidad de Murcia acabamos el año pasado un proyecto que estaba vinculado a la formación en este campo de las tecnologías, las ciencias y las matemáticas en primaria. Y puedo decir que la experiencia con los estudiantes de primaria fue fantástica y realmente los niños se entusiasmaban cuando los ponías a hacer experimentos o cuando los ponías a manipular objetos, incluso en matemáticas, que no fuera todo abstracto y pizarra, ese tipo de metodologías activas y que van vinculadas, en cierta manera, a promover, ¿no?, esas vocaciones y ese amor por esas disciplinas que a priori parece que gustan menos a los estudiantes. Entonces, yo creo que requieren una reflexión y un cambio de las estrategias, de las metodologías y de cómo trabajamos estas disciplinas, pero ya desde los niveles de primaria y secundaria. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a la universidad y tengan que elegir qué carreras quieren hacer o un ciclo de formación profesional y vean qué quieren hacer, pues que realmente se promuevan más vocaciones del campo de las ciencias y de las tecnologías, ¿no? Creo que ahí hay una importante labor por hacer y en ese sentido ya hay algunas iniciativas de trabajo que se están lanzando porque no es en el momento en que eligen carrera cuando llegan a la universidad, sino que es en los niveles previos, cuando realmente hay que intentar trabajar ese aspecto vocacional y ese gusto por esas otras disciplinas que luego llegan a la universidad y tienen muy pocos alumnos. Parece que no las quieren coger. Y ahí hay que abundar también en el tema del género, ¿no? Porque sí que se están produciendo esas brechas, como decía David, pues esas diferencias entre las mujeres cuando van a elegir esas carreras o cuando eligen otras ramas de ciencias sociales, jurídicas, etcétera. Y eso también yo creo que se trabaja en niveles previos, no cuando ya están en la universidad. Muchísimas gràcies, perquè ja hemos llegado al final. Rosabel Roig Vila, Universitat d'Alacant, moltíssimes gràcies per la seva participació. David Reig, Universidad de Alicante también, muchísimas gracias, David. Gracias a vosotros. Y desde Murcia, de manera telemática, Maripaz Prendes, Universidad de Murcia, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, ha sido para mí un placer compartir este rato con ustedes y bueno, a ver si para otra vez puedo estar ahí ya presencial, sería síntoma de que estamos superando también esto del virus. Ya lo creo. Muchísimas gracias también a todos ustedes, a todos los que nos han seguido de manera telemática. Les recuerdo que este webinar, encuentro digital, mejor dicho, quedará colgado en la página club.diarioinformacion.com. Habrá cumplida información también en la edición impresa y en nuestra web, informacion.es. El futuro de la inteligencia digital en la provincia de Alicante, auspiciado por el CENIT, el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, que ya ha arrancado con fuerza, como saben, auspiciado por la Diputación Provincial y por nuestras dos universidades, Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández. Aquí está también, como no, el diario Información e Información Televisión. Muchísimas gracias de nuevo por su atención y hasta la próxima.